Joe Biden visitará la frontera con México, pero aún no hay fecha. Presionado por los republicanos, enfrenta una crisis humanitaria creciente e intenta gestionar la llegada en aumento de menores no acompañados. El anuncio llegó en paralelo al incremento de tropas mexicanas en la frontera con Guatemala. Australia enfrenta las peores inundaciones en 60 años. Hay anegaciones en Nueva Gales del Sur con desbordamientos a las afueras de Sydney. Unas 18.000 personas ya fueron evacuadas y se espera que continúen las precipitaciones este lunes. Tenemos reporte desde Melbourne. Es el Día Mundial del Agua. La conmemoración oficial instaurada por Naciones Unidas está dedicada a generar conciencia sobre un recurso vital cada día más escaso. Para el 2025 se calcula que 2/3 de la población mundial sufrirán desabastecimiento. Tenemos análisis de la situación en la región. Regresamos con ustedes para actualizar la información más importante de América Latina y del mundo. Bajo la lupa está la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente Joe Biden tiene previsto visitarla ante el aumento de la llegada de inmigrantes indocumentados. El anuncio llegó en paralelo al incremento de tropas mexicanas en la frontera con Guatemala. Por su parte, el expresidente Donald Trump lo acusó de crear un desastre nacional. Matías Arraez nos amplía. La frontera está cerrada, a la defensiva y acusada de provocar la afluencia de miles de migrantes. La administración de Joe Biden estuvo este domingo en todos los frentes tratando de tranquilizar a la gente sobre su capacidad para manejar la primera gran crisis de su presidencia. Estamos en el proceso de hacerlo ahora, incluso asegurándonos de restablecer lo que existía antes, que era que podían quedarse en su casa y presentar su caso desde su país de origen. Biden, que anunció que viajará en algún momento a la frontera, se ha enfrentado a las críticas de los republicanos por su gestión. El gobierno de Biden ha tenido problemas para albergar al creciente número de menores no acompañados que viajan solos desde Centroamérica. Son más de 14.000 niños, niñas y adolescentes que están en custodia por parte de las autoridades estadounidenses, específicamente bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos y otros por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, reconoció que se esperaba una afluencia histórica de migrantes, la mayor en 20 años en la frontera sur. Sin embargo, llamó a los migrantes centroamericanos a no venir por ahora. Lo que el presidente se ha comprometido y lo que yo me comprometo y ejecuto es asegurar que tenemos un sistema de inmigración que funciona y que la migración a nuestro país es segura, ordenada y humana. Ante el anuncio de Biden de ir a la frontera, el expresidente Donald Trump lo acusó de haber creado un desastre nacional y reivindicó su legado, afirmando que entregó al gobierno de Biden la frontera más segura de la historia e instó a reanudar la construcción del muro en la frontera con México. En otros temas, Australia enfrenta las peores inundaciones en 60 años. Al noreste de Sydney se desbordaron los ríos Hawkesbury y Nepean, causando graves inundaciones. Las lluvias de los últimos 3 días tienen a la región de Nueva Gales del Sur en estado de emergencia, obligando a evacuaciones masivas de unas 18.000 personas. Se espera que las precipitaciones continúen este lunes. Desde Melbourne nos envió el reporte con los detalles nuestro corresponsal Camilo Montoya. Según la Agencia de Meteorología de Australia, se trata de inundaciones no vistas en el país desde 1961, hace 60 años. Se concentran principalmente en el estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney, pero también están en alerta otros estados de la costa este australiana, como lo son Queensland y también el estado de Victoria, cuya capital es Melbourne. Es decir, que 10 de los 25 millones de habitantes que tiene Australia están bajo el riesgo de esta tormenta. La magnitud de esta tormenta, según lo han dicho los expertos, es equivalente al tamaño de Alaska o de 300 millones de canchas de fútbol. Los organismos de emergencia han hecho más de 700 rescates y han recibido 8.000 llamadas de auxilio, y las inundaciones han afectado carreteras, viviendas y también cultivos, mientras miles de personas siguen siendo evacuadas y tratan de salvar sus pertenencias. El gobierno federal ha anunciado ayudas económicas para los afectados. Lo preocupante es que las lluvias van a seguir por los próximos 3 días y solo hacia el miércoles o jueves empezarán a disminuir.
Hoy se cumplen 5 años de los ataques suicidas en Bruselas que dejaron 32 personas muertas e hirieron a más de 340 en el aeropuerto nacional y en una estación de metro cerca de la sede de la Unión Europea. Los reyes de Bélgica y el primer ministro Alexander De Croo participaron primero en los actos de homenaje a las víctimas y sobrevivientes del ataque yihadista de 2016 en el hall del aeropuerto de Zaventem, Bruselas. Posteriormente se desplazaron hacia el punto donde ocurrieron los actos de terror, cerca de la sede europea. Los atentados fueron perpetrados por la célula yihadista franco-belga que ya había atacado en París el pasado noviembre. El juicio iniciará en septiembre de 2022. Y aunque falta tiempo, las víctimas de Bruselas se han estado preparando para esta experiencia durante varios meses. En 5 años, Christian ha vuelto muy pocas veces a este barrio cercano a las instituciones europeas. Con el tiempo, las marcas de quemaduras apenas son visibles en su rostro, pero el recuerdo sigue ahí. El 22 de marzo de 2016, Christian estaba a 4 metros del atacante que se inmoló en el metro cerca a esta estación. Ça suscite beaucoup d'émotions encore. Todavía hoy despierta muchos sentimientos. Cuando el metro se cerró y se puso en marcha, se produjo la explosión. El juicio no está previsto para antes de septiembre de 2022. Sin embargo, Christian ya se está preparando. Se tomará unos días libres para seguir esta audiencia extraordinaria que debería durar entre 6 y 9 meses. Queremos entender cómo los terroristas pasaron de la radicalización a la acción. La comprensión se ha convertido casi en una obsesión para Philippe. En preparación para el juicio, esta víctima incluso tomó cursos legales. En este momento mi vida está en suspenso y realmente estoy esperando esta prueba para poder seguir adelante. Es prácticamente el único objetivo en mi vida en este momento. Pero el proceso es difícil para las víctimas, sobre todo porque desde el atentado se sienten agraviados por el Estado. Es sumamente complejo para las víctimas tener una compensación efectiva. Están deambulando entre el Fondo de Asistencia, las compañías de seguros, los distintos organismos que intervienen y realmente es muy injusto. A diferencia de Francia, donde los casos de terrorismo son juzgados por magistrados profesionales, Bélgica recurre a un clásico tribunal de lo penal. El fiscal federal ha pedido en repetidas ocasiones la destitución del jurado popular para juicios tan grandes. Entre tanto, la fecha precisa de este histórico proceso debería conocerse en junio. Este lunes se celebra el Día Mundial del Agua, instaurado por la Organización de Naciones Unidas. La gestión del agua se ha convertido en un desafío determinante para los países, una situación que se agrava con el calentamiento global. De acuerdo con Naciones Unidas, 2/3 de la población mundial vivirá una escasez de agua en 2025. Para analizar el agua, un recurso indispensable que año tras año se torna más escaso. En la actualidad, cerca de un cuarto de la población mundial se encuentra en lo que se conoce como situación de estrés hídrica grave. Numerosas actividades humanas provocan la sequía que reduce el agua dulce del planeta. Regiones que alguna vez fueron fértiles, como Andalucía, en el sur de España, se transforman poco a poco en desiertos. Y las tensiones entre países se hacen notorias. Un ejemplo se da en torno al río Nilo, fuente esencial para una decena de países en África del Este. La gran presa del Renacimiento, lanzada en 2011 por Etiopía, suscita todavía inquietudes en Sudán y Egipto. Ambos países, dependientes del río, temen ver limitado el acceso a sus aguas. La misma tensión la comparten Jordán, Líbano, Israel, Siria y Jordania, que se disputan el control del agua mientras el río Jordán se seca y el consumo de los países aumenta. En Asia, la sequía del río Mekong y la multiplicación de presas chinas amenazan directamente a 60 millones de habitantes. En los últimos años, incluso grandes ciudades como Roma, Los Ángeles o Ciudad del Cabo se han visto amenazadas por sequías. Según la ONU, 3.600 millones de personas viven en zonas potencialmente pobres en agua. Para analizar este tema nos acompaña desde Washington Sergio Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por acompañarnos y comienzo preguntándole. Veíamos en el informe un panorama mundial de los países amenazados por las sequías. ¿Cómo está América Latina y el Caribe en materia de agua y de saneamiento? Buenos días, Ángela. Un saludo a toda la audiencia de France 24. Bueno, Latinoamérica no está exenta de los desafíos que tiene el mundo.
cambio climático nos recuerda la importancia de tener infraestructura resiliente y tener servicios adecuados. Nuestros países durante los últimos 20 años han hecho un progreso importante en dotar de acceso a agua y saneamiento a nuestra población, pero ese es un progreso que todavía es insuficiente. En nuestra región, al 2015, todavía había más de 19 millones de personas que defecaban al aire libre, más de 34 millones de personas que no tenían acceso a agua potable y más de 106 millones de personas que no tenían acceso a saneamiento adecuado. Cuando nosotros nos medimos con una meta o con una vara mucho más estricta, como la de las metas de desarrollo sostenible, hay más de 450 millones que no tienen un manejo adecuado de las excretas. Y hay más de 200 millones de personas que no tienen acceso a un servicio de agua potable o un servicio continuo, ¿no? Si uno piensa esos números en términos de combatir la pandemia, la verdad la pandemia nos agarra desprevenidos. Y cuando nosotros vemos cuáles son los principales desafíos, el principal desafío es acceso. Tenemos que asegurar que esas 200 millones de personas tengan acceso a agua potable, esas 450 millones de personas tengan acceso a manejo de excretas. Hay mucho trabajo que hacer en el tratamiento de las aguas residuales. Cuando uno camina por Latinoamérica, en la mayor parte de los barrios periurbanos, no es poco común ver las excretas siendo dispuestas por las veredas, ¿no? Entonces, esos son los grandes desafíos. Junto con eso viene una financiación. Esa infraestructura necesita ser financiada. También tenemos temas de gestión, gobernanza dentro de las empresas. Sergio, perdone que lo interrumpa, criterios técnicos. pero es que quisiera hacerle más preguntas para que nos alcance el tiempo. Usted nos estaba hablando de las excretas, que no es un panorama poco usual ver que no se dispone bien de ellas. ¿Usted cómo cree que va el trabajo por mejoramiento del manejo de aguas residuales en la región? Mire, Latinoamérica todavía trata únicamente el 25% de las aguas residuales que se generan. Hay mucho trabajo por hacer. El impacto en el ambiente es importante. Hay mucha gente que en la migración del campo a la ciudad se asenta en lugares informales, en áreas muy vulnerables, cerca a ríos o cerca a cuerpos hídricos, para poder tener acceso, que están visiblemente contaminados. Mire, este es un tema que nos da para conversar mucho más tiempo. Espero que podamos tener la oportunidad en otro espacio. Gracias a usted. Y continuamos con más noticias. El segundo Tribunal Popular Intermedio de Beijing realizó a puerta cerrada el juicio contra el segundo canadiense Michael Kovrig. Por ahora no se conoce la fecha en la que se entregará el veredicto. China arrestó a Kovrig y también a su compatriota canadiense Michael Spavor en diciembre de 2018, acusados de espionaje poco después de que la policía canadiense detuviera a Meng Wanzhou, directora financiera del gigante tecnológico chino Huawei, con una orden judicial estadounidense. Desde Beijing nos envió un informe con los detalles nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Michael Kovrig ha sido juzgado en un tribunal pequinés por espionaje, solo 3 días después de que su compatriota Michael Spavor fuera juzgado por el mismo delito. Ambos fueron detenidos hace más de 2 años y medio y sus juicios se han desarrollado a puerta cerrada, sin acceso de periodistas extranjeros ni diplomáticos, porque asegura China que el caso está relacionado con secretos de Estado. El caso de los Michael ha llevado las relaciones diplomáticas a su punto más bajo. Canadá habla de juicio político, de diplomacia de rehenes, y ha exigido su liberación inmediata. La detención de los Michaels llegó apenas unos días después de que fuera arrestada en Canadá Meng Wanzhou, la heredera del imperio tecnológico Huawei, a petición de la justicia estadounidense. Meng sigue en arresto domiciliario en Vancouver, esperando a que se resuelva su proceso de extradición, y China ha desmentido que los dos casos estén relacionados. El horizonte de los dos Michael es sombrío porque la justicia criminal china registra más de un 99% de sentencias condenatorias, así que su liberación pasa por un acuerdo diplomático. Y es momento de ver lo que publicamos a esta hora en nuestro sitio web france24.com. Usted puede leer: con hoteles predeportación, Estados Unidos insiste en que su frontera no está abierta a la inmigración. Y en Myanmar, al menos 5 manifestantes fallecidos y 2 australianos detenidos este fin de semana durante las protestas. También al menos 22 civiles fueron asesinados en un ataque contra 3 aldeas en el sur de Níger. Al momento se actualiza que ya serían hasta 40 personas fallecidas. Así llegamos al final del informativo. Usted continúe con nosotros en France 24. Buenos días.